que ha venido de la India muy poquitos días, ahora se tiene que volver ahí enseguida, pues nos va a poder hablar de la educación y del estudio en la física cuántica, que es una de las cosas que él ha estado estudiando más durante los últimos años para su proyecto educativo. Os recuerdo que el proyecto lleva 14 años con él, buscando lo mejor de la educación occidental y lo mejor de la educación de Oriente, y al mismo tiempo cómo darle forma para que sea un nuevo paradigma en el sentido de lo que tienen que ser los valores y la enseñanza a nivel educativo, a tal punto que ha hecho un libro de más de 1000 páginas en donde ahora lo puede ir presentando también a nivel ya de la India. Ya está casi a punto, seguramente si todo va bien van a hacer una escuela piloto de cara al año que viene. Estamos en esa ilusión y está pues en varios sitios que ya nos dirá si puede ser más adelante, cómo puede incorporar un poco del proyecto en cualquier escuela que quiera hacer una mejora. Por lo tanto, eso es por donde nosotros, con nuestro pequeñito grano de arena, estamos aquí también para oírle y también para luego poder explicar, ¿no? En ese sentido. Bueno, no quiero ni dejar ni un minuto de más, porque yo sé que ya son un poquito tarde y no se nos hará demasiado. O sea que, a ver, cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues bien, en primer lugar, buenas tardes a todos, otra vez, después de haber estado aquí varias veces para dar diversas charlas, todas ellas relacionadas con el tema de la educación, como hoy, pero lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es un tema más de fondo del que no he hablado explícitamente en otras charlas que han tenido lugar aquí en la primavera anterior y el otoño anterior. Un tema más de fondo, pero que es al mismo tiempo muy importante. Quisiera explicar primero por qué es muy importante antes de entrar en el tema en sí. El tema de fondo, aparentemente teórico, que me gustaría compartir un poco hoy, sería la educación vista desde la física cuántica. O, para decirlo de otra manera, ¿cuál sería la pedagogía de la física cuántica? La pregunta ya podría sorprender a algunos. ¿Es que la física cuántica tiene una pedagogía? Para algunos quizá la pregunta sería ya alucinante. Y lo más importante es darse cuenta de que naturalmente, claro que sí, la física cuántica tiene su propia pedagogía, porque es una cuestión de paradigma. Lo voy a explicar en los 3/4, una hora máximo de que quiero disponer, pero antes quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la importancia del tema. ¿Por qué es necesario hablar de física cuántica y por qué es necesario plantear un tema que aparentemente es teórico, que en todo caso sería de filosofía o de filosofía de la educación? Pues es muy importante porque es la única vía de futuro. A ver, ¿en qué momento de la historia estamos? Estamos en el siglo XXI, en Occidente, y aunque no sea Occidente, aunque sea lo que llamamos Oriente, estamos en el siglo XXI, en un mundo totalmente modernizado. En diferentes etapas de la humanidad ha predominado un determinado tipo de discurso y de conciencia. Si nos vamos al periodo védico, muy importante en el imaginario indio, podemos ver que el tipo de lenguaje, de discurso, es esencialmente simbólico. Aquel es un mundo simbólico. Hoy en día podríamos decir mítico también. Este es el panorama de hoy en día, de ninguna manera. Hoy en día el universo mental que comparte la mayoría de la población no es ni simbólico, ni poético, ni mítico, ni metafísico, nada de todo eso. Es esencialmente egoico e intelectual. Vivimos en un mundo de egos, vivimos en un sistema económico que alimenta los egos, porque consumen,
y vivimos en un mundo donde el discurso que se da, que se recibe, que se comparte, que se discute, sobre todo que se discute, porque los egos discuten, es intelectual. Vivimos en una etapa de la historia de la humanidad donde predomina, me atrevo a decir de manera tiránica, el intelecto. De manera excesiva. Y es un intelecto producido por el ego. En un mundo esencialmente intelectual, para nada metafísico, en un mundo que los románticos ya lo dijeron, en un mundo que ha arrinconado la metafísica, que es esencialmente intelectual, y dentro del paradigma intelectual esencialmente mecanicista, materialista también, y egoico, un mundo de egos. Cuando vivo en la India y miro hacia Occidente, me acuerdo de Occidente, pienso, los occidentales son unos criticones. El criticón, un libro clásico de la literatura castellana, ¿no? Eso es el ego occidental moderno, un criticón. El ego no sabe escuchar, no sabe silenciarse, no sabe compartir, no sabe relacionarse. De ahí la conflictividad de nuestra sociedad a todos los niveles. Vivimos en un mundo de egos, en un mundo esencialmente intelectual, mecanicista. Y en un mundo así no podemos intentar aportar algo a nivel educativo, un tema tan sensible como la educación, sensible porque son las nuevas generaciones, un tema que porque es tan sensible los estados quieren controlarlo completamente desde el siglo XIX, en un tema además tan sensible como este, tan importante para los estados que lo quieren controlar completamente, en un tema así no vamos a utilizar el lenguaje de los Vedas, no vamos a hacer un discurso metafísico, simbólico, que no va a entender casi nadie y que va a ser rechazado de entrada. Este ha sido en parte el problema de las escuelas Waldorf, de Steiner, que a pesar del desarrollo histórico que ha habido, 2000 y pico de escuelas hoy en día, a pesar de su desarrollo mundial, ha encontrado mucha resistencia y ha tenido muchos ataques, porque Steiner era un esotérico, místico, metafísico, que utilizó sencillamente este tipo de discurso y ha chocado con el establishment, como se dice en inglés. Yo no quiero chocar de esta manera. Si quiero aportar algo a la sociedad con relación a la educación, quiero que sea comprendido y que pueda entrar. Y por eso es muy importante hablar de física cuántica. Creo que, es mi punto de vista, pero creo que la única manera para que la educación integral, que comparto con Steiner, pueda hoy ser comprendida y aceptada, y pueda ser trabajada y se pueda expandir, la única manera de que la educación integral con una base espiritual pueda ser aceptada y, en primer lugar, comprendida, es utilizando el lenguaje de nuestra época. Pondremos los contenidos que nos interesen, pero utilicemos un lenguaje, una estrategia, me atrevería a decir, que lleve de entrada a una comprensión mutua y finalmente a una aceptación, a una valoración. Si el mundo en el que vivimos es esencialmente intelectual, racionalista, cientificista, mecanicista, pues utilicemos el lenguaje de la ciencia, porque nos van a comprender y se van a dar cuenta de lo importante que es. No vamos a hablar ante un público esencialmente intelectual, cientificista y racionalista, con místicos que no van a comprender, que van a rechazar de entrada. De entrada, agarremos el toro por delante, por los cuernos, y utilicemos el lenguaje que utilizan aquellos que tienen que escucharnos. Si el mundo actual, nos guste o no nos guste, pero si el mundo actual, dominado por el ego, por el intelecto racionalista, mecanicista, lo basa todo en la ciencia, pues hablemos de ciencia. Y desde la ciencia abramos el escenario pedagógico a la educación integral, porque es perfectamente posible, como ahora voy a intentar explicar, porque es perfectamente posible. Y además no solo es una estrategia o una diplomacia para que nos entiendan y nos acepten un día, no, es que además el tema nos lleva a la esencia de la educación integral. El utilizar un discurso científico
en base a la física cuántica, para que la educación integral sea comprendida y aceptada, no solo es una estrategia o diplomacia, que ya está bien, no, es que además nos lleva a la esencia del tema que nos ocupa, nos lleva a la esencia de la educación integral, además, con lo cual, bienvenida sea la estrategia. Si así nos entienden, es que además iremos al fondo del tema. Porque de la física cuántica pasaremos al diálogo entre la física cuántica y la mística. Y entonces, lo que pondremos encima de la mesa es una cuestión de paradigma. Que lo que abre la física cuántica en diálogo con la mística es un nuevo paradigma. Y esto es la base de la educación integral. Y además, si no entendemos esto, no entendemos nada sobre la educación integral. Con lo cual, la física cuántica nos permite que nos entiendan, que nos acepten y además nos lleva al fondo del problema. Porque permitidme decir que muchas prácticas de, entre comillas, educación holística que hay hoy en día por el mundo son absolutamente superficiales. No han entendido nada de lo que es la educación integral. He visto a lo largo de los años de investigación que llevo muchas prácticas pedagógicas, que los niños hagan un poco de teatro, valores, la guitarra, canciones de valores. A ver, está muy bien tocar canciones con la guitarra sobre valores. Yo he sido Boy Scout, imaginaos, muy bien. Los displays están muy bien, pero la esencia de la educación integral no es cantar canciones con valores con la guitarra. Es una cuestión de paradigma. Y si no lo entendemos, no lo haremos. La gran cuestión que pone sobre la mesa la física cuántica, todo se reduce a la conciencia. Por eso la filosofía es tan importante. Por eso la tecnocracia imperante la está erradicando. ¿Por qué la tecnocracia imperante está erradicando la filosofía de todas partes? Porque la filosofía es clave. Porque la filosofía significa la conciencia. Si no entendemos qué es la educación integral, la vamos a practicar. Por eso es tan importante hablar de física cuántica. Y, sin duda, desde mi punto de vista, que voy a compartir, sin duda la física cuántica implica una nueva educación. Esto es lo que quiero exponer. Como ya he dicho, todo es cuestión de paradigma. El tema central hoy es la física cuántica. La física cuántica, en términos de historia de la ciencia, se contrapone claramente, los físicos cuánticos se desmarcaron ellos mismos claramente de la forma anterior de conocimiento científico-físico que podemos nombrar de diferentes maneras. Física, yo normalmente digo la física mecanicista. Muchas veces también en libros, artículos sobre estos temas se la llama la física newtoniana, a partir de Newton. Lo que es importante es que hay una contraposición muy clara entre la física que predomina en la revolución industrial, que es la física mecanicista o newtoniana, materialista naturalmente, y la nueva física que surge a partir de finales del siglo XIX, sobre todo a partir del inicio del siglo XX, y que se desarrolla con el nombre de física cuántica. Esta contraposición es clave. Y vayamos más a fondo en la contraposición. A nivel filosófico, ¿qué relaciones se establecen? Eso es muy importante. Dime con quién vas y te diré quién eres. ¿Qué leen unos y otros? ¿Con qué otros sistemas de ideas o formas de conocimiento se relacionan unos y otros? Es muy interesante analizarlo porque nos lleva al fondo del tema. Los físicos cuánticos, los primeros todos, pero incluso los de hoy en día. A ver, puede ser casual que, me atrevo a decir, todos los físicos cuánticos se relacionen con el Vedanta en la India, desde los Vedas hasta Upanishads y Vedanta clásico. Naturalmente, budismo. Más Vedanta me atrevería a decir que el budismo. En general, las tradiciones místicas. Todos los físicos cuánticos importantes han leído Vedas, Upanishads, Vedanta
textos budistas, místicos cristianos, místicos sufís, cábala. Todos los físicos cuánticos importantes han ido a la mística, a la filosofía mística, en diferentes tradiciones. Es muy interesante de entrada el hecho, esto es un hecho empírico en términos de historia de la cultura. Los físicos cuánticos como seres humanos, incluso como científicos, ¿qué leen? ¿Por qué se interesan? Los físicos cuánticos no leen a Karl Marx, no les interesa para nada. No les interesa el comunismo, no les interesa Marx, no les interesan los ideólogos de la izquierda, tan importantes en el siglo XX. No les interesa nada de esto. Leen autores, textos místicos. El dato es ya impresionante, porque estos no leían todo eso. Los físicos newtonianos tradicionales, que todavía imperan en muchas facultades, para nada han leído durante, digamos, 300 años textos de autores místicos. Para nada. Los físicos cuánticos sí, los newtonianos no. El hecho es ya bastante importante, significativo. Pero vayamos más a fondo, hagamos un poco de historia filosófica de la modernidad. La física mecanicista newtoniana, y a partir de la física toda la ciencia mecanicista, ¿con qué sistemas de ideas, con qué ideologías, con qué formas de conocimiento se asocia? Se puede ver la coherencia y explícitamente, socialmente, se asocia. La física mecanicista newtoniana es totalmente congruente con el capitalismo. Con el capitalismo del siglo XIX, en expansión. De entrada, volvamos a la historia, hagamos un poco de historia. De entrada, la física newtoniana crea el capitalismo. En el siglo XV no hay capitalismo, porque no hay revolución industrial. Lo que crea el capitalismo es la revolución industrial, en el siglo XVIII. Antes no hay capitalismo. El capitalismo básicamente se crea en el siglo XVIII con la revolución industrial. ¿Y quién crea la revolución industrial? La física mecanicista. Ni más ni menos. Es que hay una relación directa, hay una relación esencial entre capitalismo y física mecanicista o newtoniana. Una relación directa. Y la física mecanicista o newtoniana, que genéticamente tiene una relación directa con la emergencia del capitalismo y su expansión, son perfectamente, ambos, física mecanicista y capitalismo, son perfectamente coherentes con la gran ideología en términos de filosofía política de la modernidad, que es el liberalismo. Hay una coherencia de fondo entre el liberalismo, no como un partido político que se llame liberal, no estoy hablando de los partidos políticos liberales de ninguna manera, estoy hablando de la ideología liberal como filosofía política predominante en la modernidad. Hay una coherencia de fondo entre física mecanicista, capitalismo y liberalismo. Surge un señor en Alemania, que luego tiene que ir a Inglaterra, que se llama Karl Marx, que aparentemente está atacando el liberalismo y el capitalismo, pero Marx no ataca la física mecanicista, porque es un mecanicista. Como filósofo, la principal crítica que yo hago a Karl Marx es que es prisionero de lo que está atacando. No hay mayor capitalista en la historia moderna que Karl Marx. Karl Marx ataca las estructuras, pero a nivel de fondo, de paradigma, de visión del mundo, Karl Marx es un mecanicista absoluto, es un moderno radical, es un defensor de la visión del mundo del capitalismo. La visión del mundo de Karl Marx es la de los capitalistas, la misma. Su ataque es superficial a nivel de estructuras, pero su visión del mundo es la misma. Todo esto constituye un conjunto totalmente coherente. Y este conjunto, lo que crea el conjunto entre física mecanicista, capitalismo, liberalismo, incluso comunismo, lo que crea la coherencia de todo este conjunto es una visión del mundo.
Una visión del mundo en la que esto es lo que hay, lo que se ve, lo que se toca, lo que los sentidos perciben, la materia. Luego está la mente humana, pero la mente se reduce a la materia, porque la mente sale del cerebro, el cerebro es material, y la mente finalmente es un producto de la materia. Las emociones se reprimen, estamos en el siglo XIX, imaginaos, hoy en día aún tiene que salir un señor que se llama Goleman para hablar de inteligencia emocional. ¿Vosotros creéis que en una tribu africana se tenía que hablar de inteligencia emocional? Bueno, es que al que hablaba de eso le dirían que estaba tarado, porque es evidente, no se habla de las cosas evidentes. Cuando en una sociedad se habla tanto de una cosa, decía Raymond Panikkar, y él, de hecho, estaba recogiendo toda una tradición filosófica, Raymond Panikkar, recogiendo una tradición, decía, cuando en una sociedad se habla tanto de una cosa, malament, como se dice en catalán, malament, quiere decir que se está haciendo lo contrario, todo lo contrario. Cuando en una sociedad se habla tanto de una cosa, es que hay un problema gravísimo con aquella cosa. Krishnamurti, eso lo dijo tantas veces con relación al famoso tema de la sexualidad. Malamente, vamos mal, si hablamos mucho de una cosa. El que se hable tanto de inteligencia emocional es que hemos reprimido totalmente las emociones desde hace siglos, porque no entran en el esquema materialista, mecanicista, que subyace a esta visión del mundo. ¿Por qué la física cuántica es tan importante? Porque la física cuántica hace esto, una raya ante esta visión del mundo. La física cuántica no solo abre, y esto todos los físicos cuánticos importantes lo han dicho, todos los físicos cuánticos han dicho, somos conscientes que la física cuántica que hemos trabajado abre un nuevo paradigma. Lo han dicho todos, han sido conscientes de ello. Esto es un hecho capital para la historia de la humanidad, para el futuro de la especie humana en la Tierra. La física cuántica, desde la ciencia, porque es ciencia, desde la ciencia que predomina en el mundo actual, en un mundo que está dominado intelectualmente por la ciencia, desde el corazón del sistema hegemónico. Por eso es tan importante. Vivimos en un mundo de ego intelectual racionalista, dominado por la ciencia. Desde el búnker del establishment, desde el centro de poder ideológico de este mundo, que es la ciencia, desde ahí, la física cuántica lo rompe todo. Y lo rompe todo en toda radicalidad, porque no solo abre otra visión, eso era una visión del mundo, una Weltanschauung, como se dice en alemán, una cosmovisión. No solo abre otra, completamente diferente de esta, de la materialista mecanicista moderna, no solo abre otra, sino mucho más importante para el futuro de la especie humana en la Tierra, muestra que esta era falsa. Porque no se trata de decir actitud liberal clásica, que cada uno piense lo que quiera, no que cada uno piense lo que quiera, es que uno, diciendo lo que quiera, puede mentir, y otro puede decir la verdad. Y la verdad no es una cuestión liberal, cada uno tiene su verdad, no, la verdad es la realidad. Ahí quiero ir. Y ahí está el futuro de la educación integral. Lo que la física cuántica ha puesto sobre la mesa para el futuro de la humanidad es no solo que hay otra visión del mundo, cada uno tiene su visión del mundo, somos muy tolerantes. No es eso el tema. El tema es que esta era falsa. La visión del mundo mecanicista era falsa. Nos han tomado el pelo, nos han mentido, nos han manipulado. Goswami, un gran físico cuántico indio, afincado en Estados Unidos, él lo ha dicho muy claramente, que la gente se dé cuenta que les han mentido, que les han manipulado, que les han tomado el pelo, les han dicho que eran lo que no eran. Son mucho más de lo que les han dicho que eran en la escuela. Recordad esto porque es capital. No es que la física cuántica abra otro paradigma, como dicen algunos. No. Es que muestra que el paradigma moderno era falso. Falso, mentira. Era una ideología. Pretendía que científicamente el mundo es así. Y el mundo no era así científicamente. Era una ideología. Y lo más impresionante es que este nuevo paradigma, esta nueva visión del mundo, que muestra que la otra era una falacia, se da cuenta
todos los físicos cuánticos se dan cuenta de que la visión del mundo que ellos abren estaba en el Vedanta, estaba en los Vedas, estaba en la Cábala, estaba en el sufismo. Pero lo dicen ellos. Coged a los físicos cuánticos, los clásicos, Heisenberg, Max Planck, Bohr, y los actuales, desde americanos como Bohm hasta indios como Goswami, y hasta autores más recientes como Hayek. Todos los autores, los grandes autores de la física cuántica, ellos mismos han dicho, no es que yo les interprete, ellos mismos han dicho que la visión del mundo que descubren está en la mística. Y es la misma. Esto es muy importante para la historia de la humanidad, para el futuro. Esto es muy importante. Y es muy importante que esto salga desde la ciencia, porque si esto sale desde la poesía o desde la mística, apaga y vámonos. Porque este discurso se lo va a cargar, lo va a negar, va a decir que esto es ridículo, esto no es científico. ¿Cuántas veces habéis oído este argumento? Esto no es científico. Y entonces se ha acabado. Se ha acabado. Si no es científico, se acabó. No vamos ni a escucharlo. A estos, a los físicos cuánticos, no les pueden decir esto no es científico, porque son científicos, porque están haciendo ciencia. Por eso han puesto tan nerviosos a muchos físicos mecanicistas. Hay muchos científicos mecanicistas que se sienten muy nerviosos con la física cuántica, porque se aferran a una ideología que ha quedado al descubierto. Y lo más importante, y eso creo que poca gente en el mundo actual es consciente de ello, lo más importante, vayamos a la educación. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros, vayamos a la educación. Es impresionante dedicarse a la filosofía de la educación durante años, años y años y darse cuenta, de manera absolutamente segura, que hay, y es que es de sentido común, hay una traducción pedagógica de esto, del mecanicismo, y de esto, diálogo, coherencia, convergencia histórica entre física cuántica y mística. Hay una traducción pedagógica directa. Y es de sentido común. Porque toda visión del mundo tiene su propia pedagogía. Toda visión del mundo crea una manera de entender la educación. ¿Cuál es la manera de entender la educación de esta visión, digamos, mecanicista, típicamente moderna? Pues la escuela donde hemos ido todos. Nuestras escuelas están aquí. Esto no. Nuestras escuelas. Salimos a pasear por Barcelona, entramos en cualquier escuela, es la pedagogía de esta visión del mundo mecanicista. Es lo que impera todavía. Es la pedagogía de la revolución industrial. La escuela es casi como una réplica de la fábrica. Se ha dicho, grandes sociólogos del siglo XIX ya lo dijeron, la escuela-fábrica. Y la misma manera de entender el proceso pedagógico es coherente con un mundo industrial. El profesor, los alumnos sentados como soldaditos en hileras geométricas. El profesor da el conocimiento. Ahora profundizaré un poco en esto. El profesor da el conocimiento, es unilateral, no hay ningún diálogo. En una visión estrictamente materialista y mecanicista no hay otras dimensiones, ni en el proceso pedagógico, ni en los contenidos que se dan. La escuela que hemos conocido todos, que todavía impera, es la escuela de este mecanicismo, de este mundo moderno. Una escuela unilateral, el maestro literalmente pone encima de las cabezas de los niños todo el conocimiento empírico. Esto hay que digerirlo, luego sacarlo en los exámenes. No hay ningún diálogo, no hay ninguna relación entre la relación y el diálogo, no hay nada de eso. Es unilateral. El profesor vierte el conocimiento, hay que asimilarlo, sacarlo en los exámenes y ya está. Hay pedagogías diferentes, dialogales, la de la física cuántica. Luego, en el proceso pedagógico de la escuela moderna, hay una unilateralidad en el proceso pedagógico. Es unidimensional. Hay conocimiento académico, ya está.
el dibujo y la pintura es una María, el deporte para que no sean demasiado agresivos, poco más. La escuela moderna típica es una escuela que da conocimiento académico y ya está. En el que el conocimiento académico que implica que las humanidades son de segunda división, porque lo serio es las matemáticas y las ciencias. El informe PISA que ha sido publicado en los periódicos hace pocos días. ¿Qué es lo que evalúa el informe PISA? El conocimiento de matemáticas y de ciencias. Está todo resumido. El informe PISA, publicado recientemente en los periódicos, hace pocos días, es un símbolo de este paradigma mecanicista. Y de su pedagogía, la escuela que todos conocemos, que todavía hay. Unilateralidad, el maestro da conocimiento, los niños pasivamente lo asimilan, y unidimensionalidad, solo hay conocimiento académico, básicamente científico, mecanicista. No hay más. Y los contenidos pedagógicos, naturalmente, son materialistas y mecanicistas. No se habla en los libros de texto de otros niveles de realidad, para nada. Esto es superstición. Esta es la escuela del mecanicismo. Cojamos la física cuántica. En diálogo histórico se ha producido con la mística. Es evidente, de sentido común, que esto tiene que tener otra pedagogía. Otra pedagogía. Forzosamente, cada visión del mundo tiene una manera de aproximarse a la educación. Necesariamente. Si esta visión del mundo es completamente diferente, tiene que tener una pedagogía completamente diferente. Lo que a mí me ha fascinado todos estos años de trabajo es estudiar a fondo la educación integral, tal como la plantea en la época moderna ya Rousseau, la educación humanística integral, tal como la plantean Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Hegel también, Kant también, y luego a partir de aquí Steiner, Montessori en Europa y en Estados Unidos, Dewey Kilpatrick. Estas figuras que acabo de nombrar son los grandes autores de una educación que podemos llamar humanística integral en Occidente. En Oriente, en paralelo, hay una serie de autores, en la India en particular, donde defienden el mismo tipo de pedagogía. En la India, Vivekananda sería el primero, Aurobindo le sigue naturalmente, Tagore, el gran poeta, también, Krishnamurti, por descontado. Tanto en Occidente como en la India, en la época moderna, hay una serie de grandes filósofos, sabios, pedagogos, que plantean una educación que no tiene nada que ver con la escuela del mundo industrial. Unilateral, unidimensional, dogmática, represiva. La escuela que defienden estos autores que he mencionado, tanto de Occidente como de Oriente, esta escuela integral, holística, humanística, es una escuela que presenta una serie de características delante del carácter unilateral de la escuela moderna. El profesor vierte el conocimiento, los niños pasivamente lo asimilan. Ante eso, la educación integral, con todos los autores que he mencionado, está reivindicando que la educación sea más dialogal. El gran tema de la relación de Krishnamurti: si no hay relación, no hay pedagogía. Como era, coged Platón, el Vedanta, los Upanishads, como era en las grandes tradiciones. Según la educación integral, el proceso pedagógico tiene que ser dialogal, relacional, de entrada, no unilateral como en la escuela moderna. Bien, coged la física cuántica en diálogo con la mística. La física cuántica en diálogo con la mística está diciendo que la realidad es relacional, dialogal. Un primer punto impresionante, y podemos ir a otros puntos, pero quiero ya subrayar esto. Repito, la educación integral está reivindicando que el proceso pedagógico sea relacional y dialogal, no unilateral como es la escuela moderna. Y lo que es impresionante es darse cuenta de que esta pedagogía de la educación integral es absolutamente coherente con la epistemología o la cosmología de la física cuántica. La física cuántica dice:
el mundo, el universo, la realidad, no es como el mecanicismo planteado. El mecanicismo veía cosas. La visión del mundo materialista, mecanicista del siglo XIX, que todavía predomina hoy en día, estamos en el siglo XIX, mentalmente. La visión del mundo que todavía impera, materialista, mecanicista, es una, fijaos, observadlo vosotros mismos, pensad en todo lo que se dice. Es una visión del mundo que identifica cosas, objetos. Pensadlo. ¿Qué es lo que la ciencia mecanicista está haciendo? Crea objetos. Identifica objetos y crea objetos. ¿Qué es lo que la biología mecanicista hace? Clasificaciones de animales, de especies, son objetos. ¿Qué es lo que la física clásica newtoniana ve? Corpúsculos, objetos. Cuerpos, entidades. ¿Y qué es lo que la pedagogía de la revolución industrial hace? La escuela todavía predominante, la lista de los reyes godos, como símbolo de la estupidez pedagógica de la modernidad. Los reyes godos eran... Pero el que ha ido a una escuela francesa dirá que el equivalente de los reyes godos en Francia son los ríos de Francia. Pensad en la educación que habéis recibido. Todos son listas, en gran parte. Listas de cosas. La pedagogía que ha predominado hasta ahora son listas de cosas de manera coherente con la física clásica que identifica cosas. La física cuántica empieza a estudiar el mundo subatómico. Se descubre que la realidad no es lo que parece. Se descubre que la realidad tiene una dimensión más pequeña que los objetos visibles, y ahí lo que hay son moléculas hechas de átomos, y los átomos están hechos de diferentes cosas. Núcleo, electrones y todavía entidades inferiores hasta los quarks y todas las cosas que se han ido descubriendo últimamente. Pero lo que es importantísimo, con repercusiones filosóficas para el futuro de la humanidad, porque cambia la visión del mundo, es que la física cuántica se da cuenta de dos cosas capitales, que tienen traducción a nivel pedagógico. En primer lugar, a nivel subatómico, cuando se realmente va al fondo de la realidad, los físicos cuánticos se dan cuenta de que estos cuerpos no son cuerpos, de que los objetos no son objetos, de que las cosas no son cosas, porque todo fluye, todo es energía, son ondas. Es la famosa dualidad entre la partícula y la onda. La física cuántica descubre que la realidad, de hecho, no son cosas, no son objetos, corpúsculos, como creía la física mecanicista. Que lo que es cuerpo, corpúsculo, al mismo tiempo también puede ser onda. Y la onda es fluir, es energía, es proceso. No es una cosa, no es un objeto que se pueda agarrar, el bolígrafo que ha hecho la revolución industrial, hecho en la fábrica. Eso es el símbolo del mecanicismo. Es útil, pero no nos dejemos engañar por su visión del mundo. Es una revolución en la historia de la humanidad que la física cuántica, al descender al nivel subatómico, descubra que los cuerpos no son cuerpos, que son onda, que son fluir energético. Tiene unas repercusiones capitales. De ahí que ya Einstein aceptara y reconociera que la realidad material es una tremenda ilusión. Vedanta puro. Einstein dijo, literalmente, la realidad es una pura ilusión. Shankar, Vedanta puro. Y no solo él, toda la física cuántica con él. Ha acabado concluyendo que todo lo que aparentemente es sólido es pura energía. La física cuántica ha concluido, la materia física, este trozo de madera tan duro, es una forma que ha adoptado la energía. Todo es energía. Todo es energía. Y todo cuerpo, al mismo tiempo, es onda, es fluir. ¿Podéis
daros cuenta del cambio de paradigma, de mentalidad, de manera de ver las cosas. La lista de los reyes godos o de los ríos de Francia es indisociable de una visión del mundo de cosas, de objetos, materiales. En cambio, la física cuántica, que dice, los objetos son ondas, la realidad material es energía, la realidad es un fluir, es un proceso. Esto, a nivel pedagógico, ¿a qué nos lleva? A la educación integral. Steiner, Rousseau, Krishnamurti. Lo esencial es el diálogo entre maestro y alumno. La relación, el diálogo. Esencial en la educación integral es la pedagogía de la física cuántica, en la que el cosmos está hecho de relaciones. La famosa interdependencia de la física cuántica. ¿Por qué el universo es interdependencia continua? Porque la materia es energía, la energía son ondas y todo está en interconexión. Los objetos pueden estar aislados, pero las ondas no están aisladas, los procesos energéticos, los campos energéticos no están aislados, todo está unificado a través de la interdependencia. La realidad es así, ningún científico lo puede negar hoy en día. La realidad es proceso, el cosmos es en realidad proceso, fluir, interconexión, interdependencia, no objetos separados como creía el mecanicismo. Y la repercusión pedagógica es tremenda. Un mundo mecanicista que dice en la escuela la lista de los reyes godos o los ríos de Francia. Una escuela integral, la pedagogía de la física cuántica, va a basar el proceso pedagógico en la relación, en la interdependencia, a todos los niveles. La insistencia de los grandes pedagogos de la educación integral en el aspecto comunitario de la escuela. Esto es la visión unitaria que trae la física cuántica. Los físicos cuánticos han concluido el cosmos es un campo energético unificado. La unidad de los místicos, cuando los místicos, los Upanishads, Platón, hablan de la unidad primordial, desde el platonismo, desde Platón hasta Plotino, desde Orfeo hasta Plotino, desde los Vedas hasta Shankara, hasta Vivekananda, todas las tradiciones místicas están diciendo que la realidad es, en el fondo, unidad. La aparente diversidad está unificada por algo. La física cuántica dice lo mismo, que todo este proceso energético es un campo energético unificado. Entonces, no podemos ya dar listas de ríos y de reyes godos y de batallas y de guerras, como se ha hecho tanto, o listas de especies vegetales o animales, o listas de conceptos de fuerzas en física. Lo esencial en el proceso pedagógico, con la visión del mundo de la física cuántica, pasa a ser proceso pedagógico en el sentido literal, proceso, interacción entre maestro y discípulo, un diálogo a través del cual emerge el conocimiento. Los diálogos de Platón, el conocimiento emerge entre el diálogo que promueve Sócrates y su personaje de conversación, sea el que sea, que varía según un diálogo u otro. La pedagogía cambia completamente. Lo esencial pasa a ser la creatividad, la imaginación, la capacidad de crear, de buscar y de crear conocimiento. La creatividad, fundamentalmente. Cosa marginada en el proceso pedagógico tradicional. Pero aún hay más. La física cuántica descubre que lo que aparentemente son cuerpos son onda también, que la materia es en realidad energía y que es un campo energético unificado con diferentes niveles, porque la física cuántica descubre el carácter multidimensional de este cosmos energético. Pero no solo esto, la física cuántica acaba planteándose el tema de cómo observamos esta realidad y quién observa esta realidad. Cuando se desarrolla la física cuántica, se hacen unos experimentos, de nuevo, de gran trascendencia para el futuro de la humanidad, que concluyen algo
que tira por el suelo el cientificismo del siglo XIX, que es que el proceso mismo de observación está modificando y recreando lo que está observando. Tema tabú para la ciencia del siglo XIX, para el mecanicismo. Para esta visión del mundo materialista mecanicista que viene del siglo XVIII, para esta visión del mundo moderna, hay una realidad objetiva. Y no putem, como dicen los catalanes. Hay una realidad objetiva. Ya está. La ciencia dice que es esta realidad objetiva. Esto se hace añicos con la física cuántica, que pone sobre la mesa las más profundas verdades de la filosofía mística. Y es un hecho científico indiscutible que el hecho de observar está modificando la observación y el objeto de observar. Con lo cual, el científico está recreando la realidad, no la está describiendo. Con lo cual, no hay separación entre sujeto y objeto. El gran lema de la modernidad. Separación entre sujeto y objeto. Una piedra angular de la visión moderna. Se hunde con la física cuántica. Y de nuevo, esto nos lleva a la unidad. La física cuántica descubre que hay una unidad subyacente a observador y objeto de observación. Que el observador y el objeto de observación están en diálogo, como los campos energéticos, como las ondas. Que hay una interdependencia, no solo entre todos los campos energéticos, ondas, sino que hay una interdependencia entre el mismo observador y lo que está observando. Lo cual significa que el observador está creando, hasta cierto punto, de cierta manera, la realidad. Esto, de nuevo, tiene consecuencias extraordinarias para el futuro de la humanidad, porque esta visión del mundo materialista, mecanicista, dualista, se hace añicos. Aparece como una ideología y no precisamente como una ideología muy positiva para el futuro de la humanidad. Y la visión del mundo, el famoso efecto observador, la visión del mundo que emerge de la física cuántica, lleva a una visión de unidad. De unidad entre el observador y el objeto observado, de unidad cósmica, de armonía cósmica. Este mundo moderno del mecanicismo, ¿qué ha hecho? Observad el mundo a nuestro alrededor. ¿Qué ha hecho este paradigma? De entrada a la guerra, continuamente. La historia moderna que forja esta visión del mundo es una historia moderna de guerra tras guerra. Europa devastada desde la Revolución Inglesa hasta la Segunda Guerra Mundial y todavía hasta la Guerra de Yugoslavia. La Europa donde se fragua esta visión del mundo es una Europa de guerras, devastado el continente por guerras. A nivel mundial, observad el panorama, las dos guerras mundiales, observad el panorama. Mientras se forja esta visión del mundo, dicen politólogos, polemólogos, que cuando se forja esta visión del mundo, se dan más guerras en el planeta Tierra que en todo el resto de la historia de la humanidad. Un gran tema de la ciencia política, lo sabéis. En esta época moderna que forja esta visión del mundo, se dan más guerras que en todo el resto de la historia de la humanidad. Más violencia, más destrucción que en toda la historia de la humanidad. Esta visión del mundo mecanicista destruye la mitad de las lenguas humanas y destruye la mitad de las especies vivas. Esta visión del mundo mecanicista, que conlleva en sí misma guerra tras guerra, la destrucción de la mitad de las lenguas y la mitad de las especies vivas, esta visión del mundo mecanicista es una violencia estructural fenomenal, como nunca en la historia. Pero el filósofo es el que se da cuenta de que esta violencia en el plano físico de esta civilización la conlleva en su semilla ideológica, la separación, el corte epistemológico, el dualismo entre el observador y el objeto observado, entre el sujeto y el objeto. A nivel epistemológico,
esta visión del mundo conlleva ya la violencia en sí misma. La violencia que implica la separación entre el objeto y el sujeto. La catástrofe ecológica es la consecuencia natural de la división entre sujeto y objeto. La catástrofe ecológica que ha producido esta civilización es el resultado necesario, imperativo, de una civilización que se basa en este dualismo entre sujeto y objeto. Yo, sujeto, el objeto que lo zurzan, el objeto lo devasto. Esta civilización ha devastado el objeto, ha devastado el entorno, porque le importa un bledo, porque no se ve identificado con el entorno. El sujeto es del sujeto, el objeto es del objeto, el objeto que lo zurzan, lo destruimos, lo devastamos, porque no soy yo. Hasta que este modelo de civilización, que fue tan arrogante, que pretendía ser la coronación de la historia, ha devastado el planeta. Los informes de Naciones Unidas ponen en duda el futuro de la humanidad en la Tierra. Pero nos damos cuenta de que hemos devastado físicamente el planeta porque nos hemos separado ontológicamente del planeta. Porque el sujeto se ha separado del objeto y del otro sujeto. ¿Por qué hay tanta conflictividad en nuestras sociedades? ¿Por qué nos odiamos, como decía Krishnamurti, continuamente? Entre etnias, entre nacionalidades, entre castas, entre grupos sociales, entre ideologías, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos. Todo es odio, todo es conflicto. Pero todo esto sale de una separación ontológica, de un corte epistemológico, esta disociación, este drama de cortar el sujeto del objeto. Entonces, el sujeto que no se identifica con el objeto lo puede devastar. Y el sujeto no se identifica con los otros sujetos. No hay diálogo, no hay relación, el gran tema de Krishnamurti. No nos escuchamos unos a otros. Vivimos en un mundo de escucha. Escuchamos al otro. En cualquier espacio, aquí mismo, cuando hay grupos aquí reunidos, nos escuchamos unos a otros. Pero en la escuela, ¿estamos educando a los niños a escuchar al otro? A dialogar con el otro. No se puede dialogar sin escuchar. ¿Cómo voy a dialogar contigo si no te escucho? Pero, como decía al principio, un mundo de egos. De egos cortados unos de otros, de egos cortados con el entorno, con el cosmos. Es el conflicto permanente. Vivimos en un mundo de conflicto permanente que ha creado la misma cosmovisión y su sistema pedagógico, naturalmente. ¿Por qué la física cuántica es fundamental para el futuro de la humanidad? Porque dice, esto era falaz, el cosmos no es así. Y en la nueva visión cósmica, científica de la física cuántica, hay una convergencia total, profunda con la mística, y esto lleva a la ética y a la pedagogía. El efecto observador de la física cuántica es de consecuencias extraordinarias para el futuro de la humanidad. No hay separación entre sujeto y objeto, con lo cual el sujeto se va a ver en el objeto y en el otro sujeto. Con lo cual ya no habrá catástrofe ecológica, porque el entorno soy yo mismo. La interdependencia de la física cuántica, que también es un tema de fondo en la nueva biología y en la famosa, en todos los famosos estudios de Gaia, etc. No hay separación a nivel científico, en términos científicos, no hay separación entre yo y el mundo. Hay una interdependencia profunda que lleva a una visión de armonía y de unidad. El ser humano que ya no se siente cortado del cosmos, que se siente en interdependencia con el cosmos, en armonía con el cosmos y con los demás, será un ser que vivirá en paz, en diálogo. El cambio de cosmovisión es brutal y las consecuencias en el proceso pedagógico son brutales, porque la pedagogía de esta visión cuántica, mística, es una pedagogía basada en la escucha, en la relación, en el diálogo, en el sentimiento de unidad, de comunidad. Entonces, la educación ecológica, la educación para el diálogo, la educación para la paz son esenciales. ¿Por qué? Y este es el último punto que quiero subrayar. Porque la conciencia es
primaria. Conclusión de la física cuántica, de nuevo, en total coherencia con la mística. Y volvamos a los descubrimientos de la física cuántica, el efecto observador. Decía, la física cuántica se da cuenta de que los objetos son ondas, son procesos, son vibración, en interdependencia, campo energético unificado. Y que esto no está cortado del sujeto que observa, porque la observación está modificando lo que está observando. Con lo cual hay una interdependencia también entre sujeto y objeto. Todo esto he intentado dejarlo claro y he intentado ver cuáles son las consecuencias a nivel pedagógico, pero es que la guinda, para acabar el pastel, lo más importante, el tema de la conciencia, que es la piedra angular de la pedagogía integral, no cantar con la guitarra, y que es la gran conclusión de la física cuántica, el último punto de convergencia entre la física cuántica, la mística y la pedagogía integral. No un servidor, sino los físicos cuánticos, una vez más, desde principios del siglo XX, se han preguntado, los físicos cuánticos, todos los físicos cuánticos más importantes se han preguntado cuál es la base de la realidad, cuál es el fundamento de la realidad. Aparentemente hay una materia que de hecho está hecha de moléculas, que de hecho están formadas por átomos, que están formados por entidades diferentes, núcleos con protones, neutrones, electrones, que de hecho están formados por otras partículas aún menores, como los quarks, que de hecho no son cuerpos, sino vibración. Y esto es indisociable de uno mismo, que lo está observando. Entonces, ¿qué es lo último? Lo último. La materia, ni hablar, es energía. Einstein ya lo tuvo clarísimo. La materia es una forma que adopta la energía. Con lo cual, la materia es el último mono. Lo único que veía la física mecanicista es el último mono. Entonces, lo fundamental es la energía, porque la materia es energía. Y según la astrofísica convencional, la materia física constituye, si me acuerdo bien, el 4% más o menos del universo. El 90 y pico, creo que es 96% del universo es de energía, según la astrofísica convencional. Entonces, ¿la energía es lo fundamental? Pues no. Y no es un servidor el que dice que no, son los físicos cuánticos los que dicen no. Ni tan solo la energía es lo fundamental. Lo fundamental es la conciencia. El anima. Porque es el que está observando, el que permite la observación. Con lo cual no es la energía observada lo que acabará siendo fundamental, es la conciencia. Los físicos cuánticos se dan cuenta a través de un proceso científico, de investigación, del mundo subatómico, del fundamento de la realidad, que lo último que queda, autónomo, fundacional, primordial, sin explicación, lo único que no puede ser explicado es la conciencia, la esencia del ser humano. Y todos los físicos cuánticos, ya a partir de Einstein, que no era propiamente un físico cuántico, y antes que Einstein, incluso muy a principios del siglo XX, del siglo XX, ya dieron para el futuro de la humanidad esta conclusión extraordinaria. La conciencia es lo primario. Y de ahí, naturalmente, os imagináis el paso siguiente que han dado muchos físicos cuánticos, los más importantes. Esto es Dios. Dios no es el señor con barbas, la famosa aberración de Miguel Ángel, que corresponde a una cultura, naturalmente. Dios es esta conciencia original, primordial, fundacional, más allá de todo y de toda explicación, anterior a todo, original, sin nada que la pueda causar. Y entonces, la visión de la física cuántica, que es pura mística, están los textos filosóficos indios que yo conozco,
como el shivaísmo de Kashmir, esta conciencia original, Dios, los físicos cuánticos hablan de Dios. Este ejército de materialistas que habían negado a Dios durante 300 años, se encuentran ahora con científicos que hablan de Dios, no el Señor de Miguel Ángel, naturalmente, el Dios verdadero, que es la conciencia, que está en cada uno. Y los físicos cuánticos que vuelven a hablar de Dios, dándose cuenta de que es la conciencia original. Añaden todavía, porque es un tema fundamental en la física cuántica, esta conciencia vibra. Esta conciencia también es la fuente de la vibración. Shiva Shakti, esto del shivaísmo de Kashmir está bellamente expresado, es Chiti. Los dos aspectos, conciencia y vibración. Y esto es lo que permite todo el proceso energético que la física cuántica va desarrollando. El paralelismo coherente, profundamente coherente entre la física cuántica y la mística es un tema apasionante. Pero más apasionante, darse cuenta que el diálogo histórico que se ha dado entre física cuántica y mística abre un nuevo paradigma, una nueva visión del mundo, que muestra que aquella, la moderna, era falaz y destructiva. Y darse cuenta finalmente que este nuevo paradigma cuántico-místico tiene otra pedagogía, que no es la escuela horrible que hemos conocido, sino la escuela de Tagore, de Aurobindo, de Krishnamurti, la escuela de Steiner, de Rousseau, de Hegel, de Platón, la escuela integral, la escuela holística, la escuela humanística. Acabo con el tema de la conciencia. Decía, y la conciencia a nivel de la escuela. Si la conciencia es lo último para los físicos cuánticos, lo último, la piedra angular de todo, ¿cómo no será la piedra angular de la educación? ¿Os imagináis la revolución pedagógica que esto implica? Los físicos cuánticos están planteando que lo más importante en la escuela de los 3 años, el parvulario hasta los 18, e incluso la universidad hasta el doctorado, desde el parvulario hasta el doctorado, lo más importante es la educación de la conciencia. Esto es lo que nos están diciendo los físicos cuánticos. Esto es lo que os han hecho en vuestras escuelas, o en la mía, ni hablar. Solo contenidos académicos, con la primacía de lo científico mecanicista. El profesor unilateralmente vierte el contenido para luego vomitar en los exámenes, desde una concepción mecanicista, naturalmente. ¿Dónde está la ética, la estética, la emoción? ¿Dónde está la conciencia? La conciencia ha sido totalmente expulsada de la escuela. La escuela se ha dedicado a lo académico, para devastar la tierra y matarnos unos a otros, porque nos ha tocado la conciencia. La conciencia tiene que ser lo más importante del proceso pedagógico, del parvulario hasta el doctorado. El trabajo de la conciencia, la formación de la conciencia. Esto es la educación integral en valores, aportar los valores en el proceso pedagógico, pero no únicamente la guitarra diciendo cosas más o menos positivas, sino todo un trabajo mucho más profundo que implica la meditación en la escuela, el ir adentro, el acceder a niveles superiores de conciencia a través del viaje interior. Esto tendría que ser la piedra angular de la educación. El futuro de la educación tiene que tener como objetivo primordial la elevación del ser humano a niveles superiores de conciencia. No hay únicamente el estado de conciencia primitivo, destructivo, conflictivo que predomina hoy en día y que llevará a la humanidad a la autodestrucción, antes o más tarde. Hay otros niveles de conciencia superiores, perfectamente estudiados por las tradiciones místicas, que han estudiado todos los niveles de conciencia, el primitivo, egoísta, destructivo que domina hoy en día, uno un poco más ético, uno más profundo. Las tradiciones de filosofía mística han estudiado todos los niveles de conciencia. Está estudiado. Los cuánticos entienden esto. La educación cuántica mística planteará como objetivo número 1 de la educación
no los contenidos en ciencias y matemáticas del informe PISA, esto nos llevará a autodestrucción, sino permitir, ayudar al ser humano que está creciendo, elevarse a niveles superiores de conciencia. Este es el objetivo último de la educación. Y esto lo plantea la física cuántica en diálogo con la física. ¿Cómo se hace? Bueno, llevo 15 años trabajando en eso, he escrito 1200 páginas sobre esto, no tenemos más tiempo hoy, lo he explicado en algunas otras conferencias. Se hace introduciendo los valores en la escuela, pero no como un discurso únicamente, no caigamos en la trampa del mecanicismo otra vez. Pues la educación integral, la educación de la conciencia, es explicar valores a los niños. Esto es catequesis, esto es el pasado, esto es el viejo paradigma. Es otro discurso unilateral. La piedra angular de la conciencia, de la formación de la conciencia, es el trabajo interior, el viaje interior, el ascenso desde dentro a niveles superiores de conciencia. Es un proceso meditativo auténtico que se hace en diálogo. De nuevo, Vedanta, platonismo, etc. Naturalmente, el desarrollo pedagógico concreto daría lugar a muchas más explicaciones, pero ni es el contenido de esta charla ni tenemos más tiempo. Einstein, científico, dijo claramente que lo más importante que tendría que hacer la escuela es despertar la imaginación, la creatividad y la ética, la conciencia. Eso lo dijo Albert Einstein, científico, el más grande del siglo XX, según se reconoce muchas veces. La ideología imperante todavía ignora, no a Steiner, a Albert Einstein. Eso es lo que hay que decir hoy en día. Eso es lo que hay que decir a la Unión Europea, a la OCDE. Señores y señoras, están ignorando no a Rudolf Steiner. La OCDE, con su informe PISA, está ignorando a Albert Einstein. Está ignorando la ciencia y la filosofía. Tenemos suficientes informes para añadir esta ceguera, esta ideología fanática. Nos llevará a autodestrucción. O se expande en el planeta Tierra rápidamente el paradigma cuántico místico con su educación integral, o no hay futuro para la humanidad. Si yo doy esta charla, si es dedicado 15 años de trabajo a todo esto, es porque creo que hay futuro, porque creo que esta visión cuántica mística con su pedagogía integral van a abrirse más y más. Gracias.